Listo. Entonces, ¿me confirman que están escuchando? Sí, señor, se escucha perfectamente. Listo. Muy bien. Está bien. Bueno, entonces vamos a hacer la siguiente dinámica. Vamos a mantenerme en silencio. Voy a hacer la explicación de esta guía y luego paro la grabación y ahí sí hacemos la sesión de preguntas para poder que ustedes queden entendidas con las actividades que deben de desarrollar. ¿Listo? Bueno, entonces, muy buenas tardes. Estamos llevando a cabo la formación, elaboración de programas para las buenas prácticas de manufactura en la industria de alimentos. Tenemos la ficha 2273-054. El día de hoy vamos a hacer una explicación sobre los capítulos que hacen parte de la reglamentación de los programas de las buenas prácticas de manufactura. Son 8 capítulos, pero vamos a explicar 7. Entonces, el primer capítulo, como lo vemos en la pantalla, nos habla sobre las edificaciones e instalaciones, ¿sí?, que deben tener los sitios en donde se van de pronto a almacenar o se van a procesar alimentos. Entonces, la norma, el decreto 3075, que es, digamos, uno de los decretos que da las indicaciones técnicas sanitarias que deben tener estos establecimientos, da algunas características, ¿no?, que son importantes que tengamos en cuenta el día de hoy. Entonces, me dice que en cuanto a las edificaciones de instalaciones, los edificios, ¿sí?, el equipo y las instalaciones deben ubicarse, ¿sí?, proyectarse y construirse de manera que aseguren que, entonces, hay unas características. Las paredes deben tener una superficie lisa hasta una altura que permita la limpieza correcta, ¿sí?, y que facilite las operaciones de limpieza. Los pisos tienen las características también, deben estar construidos lisos, sin grietas, ¿sí?, con una inclinación hacia los desagües de manera que eviten la formación de charcos de agua y también facilite la limpieza. Los techos deben estar diseñados y construidos y acabados para prevenir la acumulación de polvo y suciedad. Las ventanas deben ser de fácil limpieza, ¿sí?, estar construidas de modo que se reduzca al mínimo la acumulación de suciedad, ¿sí?, y estar provistas de pronto de malla o angeos, ¿sí?, que permita o que no permita el ingreso de insectos, ¿sí?, de insectos o de plagas que ingresen al sitio y puedan de pronto afectar, puedan contaminar el sitio y los materiales que allí se almacenan. Tenemos también las puertas, ¿no? Las puertas deben instalarse ajustadas, ¿sí? Deben evitarse que no tengan, digamos, espacios por donde se vaya a ingresar una plaga, un animal, ¿sí?, que de pronto pueda penetrar o entrar y afectar la calidad de la inocuidad del lugar, ¿no? Entonces, esos son aspectos para tener en cuenta. Eso en cuanto a esos aspectos de las instalaciones, ¿no?, para tener presente. En cuanto al capítulo 2, me habla sobre la parte de los equipos y utensilios, ¿sí? Todo lo, digamos, la herramienta, los equipos que se utilicen, por decir algo, neveras, licuadoras, hornos, batidoras, en fin, todos los elementos que se usan allí como equipos, los platos, las vajillas, las ollas, los recipientes, las tazas, los baldes, todos los elementos que se utilizan allí, esos que llamamos utensilios, deben tener unas características que son importantes, ¿sí? Una de ellas es que eh, deben, eh, deben estar diseñados, ¿sí?, para ser limpiados y desinfectados, ¿sí? También otro aspecto que es importante es que el material de ese equipo, de ese utensilio, no debe ser un material que sea tóxico, por decirlo así. En el tema de la manipulación de los alimentos o elaboración de alimentos, se debe evitar, por decir algo, materiales como el cobre, el latón, la madera, ¿sí?, materiales que puedan ser residuales o soltar partículas que puedan contaminar el alimento y afectarle la salud al consumidor. ¿Listo?
Entonces, tener en cuenta que esos equipos y utensilios no tengan ningún efecto tóxico, ¿sí? De pronto, para el proceso en el momento de la elaboración. Entonces, te imagínese una licuadora que tenga las cuchillas oxidadas, o por decir algo, que los empaques sean hechos en un material que no sea higiénico. Entonces puede contaminar todo un producto que se esté elaborando y se pueda distribuir. Otro capítulo, que es uno de los más importantes, que es el capítulo 3, y nos habla sobre el personal manipulador de alimentos, en el cual pues ustedes ya son conocedoras de ese capítulo, pero voy a hacer unas pequeñas anotaciones. Cuando hablamos de este capítulo en particular, nos referimos a que las personas que son denominadas como manipuladoras de alimentos deben estar o deben tener permanentemente un buen estado de salud, ¿sí? Tener el carnet de manipulador vigente al día, que tengan también o que practiquen de manera adecuadamente el aseo personal, las prácticas higiénicas, usen adecuadamente los elementos de protección personal, la dotación, la indumentaria, ¿sí? Que eviten usar elementos que puedan afectar el proceso, un anillo, un collar, relojes, ¿sí? Uñas postizas, ¿sí? Cosas, maquillaje, colonias, cremas corporales, ¿sí? Cosas que pueden afectar de una u otra manera un proceso. También que ese manipulador de alimentos deba tener sus exámenes al día, ¿sí? Que el concepto médico sea siempre favorable de que esa persona está apta, ¿sí? Para manipular alimentos. Entonces, eso en cuanto al capítulo 3. Y también pues que cumplan con las exigencias de la empresa, ¿no? Se capaciten, tengan esos certificados al día, ¿sí? No solamente que conozca, sino que lo aplique, porque muchas veces uno habla del tema del manejo de la dotación de los elementos de protección personal, pero uno encuentra que la gente no lo utiliza. Utiliza ropa sucia, utiliza de pronto uniformes manchados, sucios, los tapabocas, los gorros lo utilizan de una manera incorrecta. Entonces, no es solamente saber para qué son, sino aplicarlos, ¿no? Aplicar, darle un manejo adecuado a esos elementos. Otro aspecto que es el capítulo 4, que nos habla sobre los requisitos higiénicos de fabricación. Entonces, en ese capítulo 4, ustedes me dirán, pero nosotros no fabricamos. Muy bien, pero ustedes de pronto reciben unas materias primas o reciben unos elementos alimenticios, unos insumos alimenticios que luego de pronto comparten o de pronto son entregados a unos usuarios, ¿no? Entonces, esos alimentos deben venir en condiciones adecuadas. Usted imagínese recibiendo una compota o unos huevos o unos atunes o unos enlatados que vengan en un estado de descomposición, ¿sí? Entonces, esas son características muy desfavorables que no permiten, ¿sí? Que no se deben permitir si estamos aplicando BPM. Por eso es que muchas veces uno, cuando recibe, ¿sí? Ciertos productos o materias primas o insumos, uno debe evaluar, ¿sí? Debe recibir, hacer un acta de recibo de que cumplan sanitariamente lo que se necesita ese alimento, ¿sí? Que no vaya a afectar, ¿sí? Entonces, a eso me refiero, que esas características de esos insumos que usted recibe ahí en la unidad de servicio o en X o Y lugar, ¿sí? No vaya a afectarle la salud al consumidor o no vaya a dañar el resto de productos o que venga contaminado y me dañe el resto de productos que yo tengo almacenados, ¿sí? Entonces, cosas como esas son importantes tenerlas en cuenta acerca del capítulo 4. Por eso es importante. Dice que las materias primas o insumos deben recibirse, inspeccionarse. Eso no es que yo recibí, coloqué ahí y listo, y luego yo despacho. No, yo debo cerciorarme de que esos productos realmente cumplen con lo que me están diciendo que es, ¿sí? Entonces, por eso se debe hacer una inspección. De pronto usted dirá, pero yo no tengo un laboratorio, pero usted puede hacer una valoración sensorial, o sea que usted puede observar a simple vista, ¿sí? Si ese alimento tiene la fecha de vencimiento bien,
si tiene los empaques, no están rotos, no están afectados, no están fracturados. Entonces, son aspectos que usted puede tomar en cuenta, ¿sí?, a la hora de recibir esos productos. Y luego, cuando usted almacena ese producto, de pronto si usted diga, tengo un área especial para guardar esos alimentos, o de pronto tengo un recipiente debidamente marcado, higienizado, ¿sí?, que cumple con las características, ¿sí?, sanitarias para guardar alimentos. Entonces, que no vaya a deteriorarlo o a dañarlo, ¿sí?, ese almacenamiento. Entonces, eso en cuanto al capítulo 4, esos requisitos higiénicos que tiene que cumplir ese alimento o esa materia prima que yo estoy recibiendo, ¿sí?, allí en mi unidad de servicio. También el tema del capítulo 5. El capítulo 5 me habla sobre el aseguramiento y control de la calidad. Este es un capítulo que es dispendioso. ¿Por qué? Porque me habla de tener toda una papelería, documentación, ¿sí? Hoy en día pues se habla todo el tema de utilizar cero papel, pero al igual se sigue teniendo carpetas donde están almacenadas mucha información. Entonces, este capítulo me permite eso, que yo tenga toda la información, tanto de la materia prima como del sitio, ¿sí? ¿Por qué digo el sitio? En algunos lugares, en algunas unidades de servicio, las personas deben hacer un croquis, un plano del lugar para acceder a ese lugar. ¿Cuáles son las salidas de emergencia? ¿Cuáles son los puntos de encuentro? ¿Dónde se deben colocar las basuras? ¿Dónde está la área de almacenamiento? ¿Dónde se guardan los alimentos? Entonces, toda esa información está almacenada en ese capítulo, ¿sí?, que documenta todo el tema de aseguramiento y control de la calidad, hablando de las buenas prácticas de manufactura. Entonces, ahí hablamos en ese punto de que también se deben tener en cuenta los formatos que ustedes les entregan, las fichas técnicas, de pronto el listado de inventario de lo que ustedes tienen, ¿sí?, de tanto de alimentos como también de pronto de elementos que les han permitido, que les han dado ustedes para desempeñar la labor que realizan, ¿ve? Entonces, todo eso debe estar en ese capítulo 5, organizadito en una carpeta. También, por decir algo, en algunos lugares sé que les han pedido que deben tener todo el tema de la calidad del agua, la calidad microbiológica, bacteriológica, calidad química, físico-química del agua que ustedes de pronto utilizan ahí. Entonces, esos son aspectos que también de pronto en algunos lugares los piden. También los procedimientos de limpieza, los programas de limpieza y desinfección. Entonces, donde están contemplados todos los procesos que ustedes elaboran o hacen de pronto para el sitio, para el lugar de almacenamiento, cómo se desinfecta, cómo se limpia el lugar, cómo se limpian los utensilios, todo un proceso, paso por paso. Cada cuánto se hace, qué productos se utilizan, qué cantidades se utilizan. Entonces, esos son aspectos, documentos que deben estar en ese capítulo. Por eso les decía hace un momento que es un poco dispendioso porque almacena mucho. También de pronto dentro de este capítulo también se habla la hoja de vida de ustedes, ¿sí? También se habla de todo el tema de las capacitaciones que reciben, certificaciones. También están los hallazgos, ¿sí? Cuando ustedes le hacen una auditoría, una visita, un seguimiento que le estén haciendo. Entonces, donde encuentren de pronto un plan de mejoras, que de pronto ustedes vengan y le digan, no, de pronto mire, usted está colocando los alimentos o el recipiente está averiado, está deteriorado, entonces hay que cambiarlo. De pronto hay que cambiar la señalización, ¿sí? Hay que cambiar de pronto el área de almacenamiento, ¿sí? Cosas como esas, observaciones que de pronto les van a llevar a una mejora, ¿sí? Tanto como una auditoría externa, como también que Bienestar Familiar sea indicándoles a ustedes esas mejoras para el mejor desempeño de sus actividades. Entonces, eso en cuanto al capítulo 5. Luego vamos al capítulo 6 y ahí quiero que me presten mucha atención porque el capítulo 6 no es solamente un nombre, ¿sí? Hablamos del tema del saneamiento, el plan de saneamiento. Pero es que cuando yo hablo del plan de saneamiento, hablo de varias cosas, ¿no?
hablo de varios temas y hablo de varios programas. Me refiero al programa de limpieza y desinfección, ¿sí? Que es un manual, es un formato, es un procedimiento que debe estar escrito. Generalmente se los entregan a ustedes de cómo se debe hacer la limpieza y desinfección del lugar, de los elementos que ustedes utilizan, de los productos químicos que ustedes utilizan, las concentraciones, ¿sí? Las dosis que ustedes emplean para desinfectar el lugar, los elementos que tengan, los equipos o utensilios, ¿ve? Todo eso debe estar por escrito. Usted me puede decir, no, pero yo me lo sé de memoria, pero cuando venga la visita y ellos evalúen todo el tema de BPM, si no está escrito, le van a colocar una X que no están cumpliendo. Así usted se lo sepa de memoria, así usted lo haga. Entonces, eso tiene que estar por escrito, ¿sí? Todo eso debe estar por escrito. También está otro programa que es el programa de manejo integral de residuos sólidos. Por ahí me dijeron hace un momento que ustedes lo manejan como puntos ecológicos. Entonces, en ese programa también debe estar estipulado qué residuos se generan en su unidad de servicio, cómo los clasifican ustedes, dónde los ubican, en qué recipiente los ubican, ¿sí? Si es posible una foto donde ustedes, del área donde está ubicado, ¿sí? Donde especifiquen también la frecuencia de los días en que se hace la recolección de los residuos, ¿sí? De las basuras, ¿sí? Todo eso, qué empresa es la que hace esa recolección. Y ustedes también, si han recibido capacitación en cuanto a eso. Entonces, ese programa me indica todo ese procedimiento. Primero me indica qué tipo de residuos generan ustedes. Llámese plásticos, envases, vidrios, papel, ¿sí? Si ustedes hacen algún tipo de clasificación, si no lo hacen, ¿a qué envase va? ¿A qué recipiente va? Si está identificado. Entonces, toda esa información debe ir consignada en ese programa. Por eso cuando yo hablo de programa, es un documento y eso va ahí organizadito ahí. También está el otro programa que es el control de plagas, que lo deben cumplir generalmente en algunos establecimientos. Todos los años fumigan. Algunos lugares lo hacen con frecuencia cada 2 meses, dependiendo de la proliferación de vectores o de roedores o de plagas que estén circundando en el lugar. Entonces, por eso es importante que creo que ustedes, una empresa, les hace ese proceso, ¿sí? De fumigación o de identificación de plagas, de control de plagas, y también les da un certificado. Entonces, ese certificado que debe decir cómo se hizo el proceso, qué insumos utilizaron, cómo lo hicieron, debe estar guardado también en ese capítulo 5 que llamamos plan de saneamiento en el punto de programa de control de plagas. Existe otro programa que se llama Programa de Abastecimiento, Suministro de agua potable. Entonces, ahí también deben de estar estipulado cuál es el consumo de agua que ustedes tienen mensualmente o diariamente o anualmente, ¿sí? ¿Quién les suministra a ustedes el agua? ¿Sí? ¿Qué calidad microbiológica, bacteriológica ustedes tienen del agua? Entonces, muchas veces, les digo por conocimiento propio, Bienestar Familiar les solicita, por decir algo, el proveedor de servicios acuícolas, en este caso el tema del agua, la calidad que debe tener esa agua que les provee a ustedes. Entonces, que no sean aguas duras que llaman químicamente, que sean aguas que sean tolerables para el consumidor o para la persona que la está utilizando. También para hacer las labores de limpieza y desinfección. Entonces, todas esas características físico-químicas las debe tener almacenada en un documento que es la ficha técnica del agua que les provee la empresa de servicio. En este caso creo que es Aquali. Eso en cuanto al agua potable. También, ¿dónde se almacena el agua? Si tienen tanques de almacenamiento, ¿cuántos son? ¿En qué material? ¿Cuántas veces al año se hace ese proceso de limpieza? Si utilizan algún aditivo o químico para hacer de pronto la desinfección también de esa agua que está almacenada. Entonces, son detalles que se tienen en cuenta también en ese programa de abastecimiento de agua potable. Existe también otro programa que se llama Programa de Trazabilidad.
Y ese programa de trazabilidad me permite a mí, digamos, conocer la historia, ¿sí? Del servicio y los productos que ustedes entregan, ¿sí? De tal manera, por decirlo así, que Dios no quiera, una persona recibe un atún y ese atún de pronto le cayó mal, entonces la persona va a decir, no, me lo dieron allá en la unidad de servicio. Entonces, en la unidad de servicio dice, no, pero es que a mí me lo entregó un proveedor. Entonces el proveedor va a decir, no, pero yo se lo compré a tal empresa. Y bienestar familiar, llega bienestar familiar y bienestar familiar pues hace todo un seguimiento, ¿sí? Identificando cuál fue, ¿sí? Toda esa trazabilidad para identificar qué pasó, por qué ese producto se deterioró, ¿sí? Y hay una investigación y hasta el INVIMA puede sancionar y clausurar un lugar, ¿sí? Si es comprobado de que de pronto, un ejemplo, Dios no quiera, en su unidad de servicio, ese producto fue manipulado incorrectamente y el afectado fue el usuario, ¿ve? Entonces, son cositas para que tengamos en cuenta presentes de que todo este tema de los alimentos es bastante, el manejo de las buenas prácticas son aspectos que hay que tener muy presentes. Y por último, quiero hablar del capítulo 7. El capítulo 7 me habla de almacenamiento, distribución, transporte y comercialización. Pero de aquí yo creo que solamente ustedes aplican solamente el tema de almacenamiento, ¿sí? Entonces, si ustedes le entregan productos que de pronto tienen que durar una cantidad de tiempo ahí o salen así como llegan, se van, ¿sí? O sea, tienen una rotación casi que inmediata. También se habla de que si hay productos que necesiten refrigeración o congelación, ¿sí? El sitio o la unidad de servicio pueda garantizar las condiciones de temperatura. También dice que deben minimizarse el deterioro y evitar las condiciones que puedan afectar la inocuidad. Por decir algo que usted en el área de almacenamiento eh, que supuestamente es para alimentos, se ponga a guardar de pronto gasolina, se ponga a guardar de pronto cloro, se ponga a guardar de pronto algún elemento que pueda ser tóxico y que pueda entrar en contacto con el alimento y pueda ser tóxico y que pueda afectarle la salud al consumidor o al usuario. ¿Listo? Y aquí tenemos pues también el tema de transporte, pero pues va enfocado a las empresas que de pronto llevan, elaboran un producto y lo transportan y lo llevan y lo entregan, ¿sí? Y lo distribuyen. Entonces, ya esas características son específicamente. ¿Listo? Bueno, entonces, eso en cuanto a ese tema, capítulo 1 al capítulo 7. El capítulo 8 no va incluido acá, ¿por qué? Porque el capítulo 8 me habla sobre el tema de los restaurantes y establecimientos de distribución de comida. Entonces, en este caso no lo incluí, pero se lo hago conocer para que ustedes lo sepan. ¿Listo? Entonces, voy a parar la grabación y voy con el tema de las actividades.